Hola, hola, bienvenidos a Chicos en el Aire, el programa hecho por chicos para todos. Este no es un día cualquiera. Es nuestro último programa como alumnos de sexto, porque nos vamos a la secundaria. Este año hemos vivido momentos increíbles, salidas, risas, aprendizajes, proyectos y por supuesto este programa. También hubieron momentos de nervios, de equivocarnos al aire, pero siempre lo resolvimos juntos. Porque lo más importante es que trabajamos juntos como equipo y eso nos hizo crecer un montón. Chicos, ¿se acuerdan de nuestro primer programa? Estábamos muy nerviosos. Y ahora, miren dónde estamos, hablando como si hubiéramos hecho tele toda la vida. Gracias a todos los que nos escucharon, a los profes que nos ayudaron del colegio por darnos este espacio. Y especialmente a todos los profesionales que pasaron por acá y que nos enseñaron un montón de cosas. La licenciada Olga Córdoba nos acompañó en todo este ciclo, con temas súper interesantes. Miren. Hola chicos en el aire, ¿cómo les va? Muchas gracias de nuevo por convocarme a poder charlar un ratito con ustedes. Y bueno, hoy el tema es cómo influye el sueño en el procesamiento cognitivo, en el aprendizaje, y la verdad que primero que todo tenemos que decir que el sueño es un aspecto fundamental para el desarrollo de nuestro proceso, de nuestro cerebro y de nuestros procesos cognitivos que nos ayudan al aprendizaje, que dormir es una función natural de nuestro cuerpo y que justamente lo hace para poder descansar en lo que es la parte física, pero también en el cerebro, en todo lo que significa desde el procesamiento de la información. Si nosotros tenemos un proceso de sueño que es reparador, que es beneficioso para nosotros, vamos a ver que esto repercute de forma positiva en que se consolidan información que hemos tenido durante el día, aquellos aprendizajes, aquellas cosas nuevas que hemos adquirido, en realidad se logra consolidar en la memoria, por lo tanto logramos aprendizajes que son mucho más significativos, mejora mi atención y mi capacidad de concentración frente a las distintas actividades que tengo que hacer y por supuesto también favorece la capacidad de poder resolver situaciones problemáticas a las cuales me tengo que enfrentar diariamente. Cuando esto es al contrario, cuando falta el sueño o cuando hay alguna alteración o lo que se llama trastornos del sueño, lo que sucede es que hay dificultades para aprender, hay bajo rendimiento académico, bajo rendimiento escolar, hay mucha fatiga, mucho cansancio y hasta irritabilidad que también influye muchas veces en nuestra forma de comportarnos y problemas de atención sobre todo. Lo que nosotros tenemos que saber acá como importante es que no solo importa cuántas horas duermo, sino a la hora que me acuesto. Porque no solamente es que si yo me acosté tarde y después me levanté tarde, bueno, si cumplí con la cantidad de horas de sueño necesarias ya está. No, porque no descansa nuestro cuerpo y nuestro cerebro de la misma manera si esa hora de acostarme, que suele pasar con los jóvenes y adolescentes, es, por ejemplo, muy tarde. Y hoy en día está pasando mucho que por el uso de las pantallas sucede que los chicos pierden entre 2 o 3 horas en las primeras horas de la noche. Ya no se acuestan temprano, de por sí van a la cama más tarde y encima con las horas de pantalla o de televisión o de play o de juego, en donde está siempre una pantalla mediando, aparece que hay un retraso en todo eso. ¿Por qué es importante esto? Porque durante las primeras horas de sueño es donde se consolidan y donde se liberan cierta cantidad de hormonas que permiten una contribución importante al desarrollo físico para los más pequeños, pero también a la conectividad neuronal. Entonces, el tener un tiempo de descanso donde ese horario es temprano, ayuda a que el sueño sea más reparador a lo largo de toda la noche. ¿Cuáles son las cantidades de sueño recomendado? Varían según las edades y varían según también las características y condiciones
de la persona y del contexto en el cual vive esa persona. Lo recomendado general es que en los niños pequeños de 0 a 6, 7 años, las horas de sueño sean entre 13 y 14 horas. Para los niños más grandecitos, entre los 9 y los 12, 14 años, 11 a 12 horas. En los adolescentes podemos disminuir a 10 horas y en los adultos se habla de entre 8 y 9 horas. Pero insisto, esto varía según las características en el contexto en el cual me desarrollo. También varía mucho según las actividades que cada persona tenga y las características biológicas o genéticas que esa persona transita. Es muy importante saber el tema de cuánto influye en la atención y en la concentración el trastorno del sueño. Por eso en niños que son diagnosticados con déficit de atención, a veces pasa que hay detrás de eso también un trastorno de sueño que es significativo y que es bueno consultar. Bueno, ¿cuáles son los aspectos positivos en el desarrollo del sueño que me benefician? Primero, consolida la memoria, como decíamos recién. Segundo, me permite mejor atención y concentración. Tercero, fomenta la creatividad. Esto quiere decir que cuando yo tengo un buen nivel de descanso, proceso información de una manera mucho más rápida y por lo tanto hay mayores procesos de creatividad y de conectividad que me permiten dar respuestas más efectivas en el medio o a la resolución de problemas que tengo que hacer diariamente. Además, repercute directamente a nivel también atencional de lo que son las funciones ejecutivas, porque mis movimientos son más precisos, mis cálculos, mi forma de planificar, mi forma de tener en cuenta cierta información, de recordar todo lo que tengo que recordar. Entonces, por lo tanto, a lo largo del día soy mucho más efectivo. Y por supuesto genera a nivel del aprendizaje una mayor motivación, porque esto me permite estar mucho más conectado con todo lo que sucede a mi alrededor. Sabemos que hay estudios que claramente nos dicen cuánto perjudica la falta de sueño a la hora de atender en una hora de clase cuando yo tengo que estar frente al docente que me está explicando o me está dando información. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, es importante desarrollar ciertas estrategias o trabajar para que los niños vayan adquiriendo este hábito del sueño desde que son pequeños. Primero, establecer una rutina de sueño, y esto es muy importante, regular los horarios y que haya más o menos horarios estables o establecidos para acostarse a dormir. Que no haya uso de pantalla por lo menos 2 horas antes del horario que establecí para dormir. Que tenga una actividad física moderada durante el día, pero también una actividad física moderada antes de dormir. Esto puede ser beneficioso sobre todo en aquellos niños que por ahí les cuesta conciliar el sueño rápidamente. Está bueno poder hacer algún tipo de ejercicio suave, de meditación, algún tipo de ejercicio de yoga o algo que me permita relajar el cuerpo, y eso va a generar que pueda dormirme más rápido. En los más pequeños aconsejo a los papás la posibilidad de contarles un cuento. Esto relaja muchísimo. Poder dialogar con ellos, charlar sobre lo que les ha pasado en el día, que les cuenten las actividades, el recordar en la memoria actividades que yo he hecho durante el día me relaja y me baja a la posibilidad de conciliar el sueño. En los adultos también pasa esto, y a veces es muy recomendado que hagamos como un recordatorio de las actividades que hemos realizado en el día de atrás para adelante, ¿no? O sea, al revés, lo último que hice, ir hacia los primeros días, las primeras horas del día. Esto también beneficia mucho a la hora de tener que relajarnos para poder dormir. En lo posible, evitar pensar lo que tengo que hacer mañana, porque sí, eso genera ansiedad y altera un poco la capacidad de dormir. Bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias. La doctora Mónica Trigo siempre hizo lugar en su agenda para charlar con nosotros. Estos temas no pierden vigencia. Hola chicos en el aire. Hoy me han invitado a que hablemos sobre el sueño en niños y en adolescentes, algo que es muy importante para el descanso, para tener buena
buena energía, para el crecimiento, para el desarrollo. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es el sueño. El sueño justamente es el momento en que todo el metabolismo está en reposo. Y en reposo también tiene todas las funciones para poder al otro día tener la energía suficiente como para seguir con las actividades diarias. Todos, niños, adolescentes y adultos, es importante tener un buen periodo de sueño. En las distintas edades el periodo de sueño cambia. En la niñez lo ideal es tener un sueño de 10 a 12 horas. Se habla de niñez hasta los 12 años y con 10 horas de sueño nocturno o de un reposo prolongado y 2 horas de intermedio, una siesta o unas horas de reposo en la actividad diaria. En los adolescentes esto disminuye, se habla de 10 horas, que es lo óptimo, y ya en la etapa adulta 8 horas de sueños. Estas 8 horas de sueño son realmente las horas reparadoras. ¿Por qué se dice reparadoras? Porque es donde el metabolismo disminuye, hace el reposo y también sigue funcionando, absorbiendo todo lo que en el día ha ido pasando. Es importante que estas horas de sueño sean contiguas. A veces pasa en la adolescencia, sobre todo, que los padres vienen a la consulta y nos dicen: duerme todo el día. Duerme todo el día, pero está toda la noche con el celular, con la estimulación, con los jueguitos. En el día uno tiene todas las actividades, la escuela, las relaciones sociales, las actividades del día y es dormir en la noche. Esto es lo habitual. Hay familias que a mí me pasa que los padres trabajan de noche, están en home office, que trabajan en las computadoras y están toda la noche levantados, entonces los chicos llevan ese ritmo, que tratan de estar todo el día levantados. Pero justamente las actividades escolares o las actividades deportivas, todas las actividades se hacen de día. Entonces no es lo mismo porque hacen sueños cortados. A lo mejor duermen 2 o 3 horitas hasta que se levantan para ir a una actividad, duermen 2 o 3 horitas y duermen 2 o 3 horitas. No es un sueño continuo, que es el sueño realmente reparador. ¿Qué pasa en el sueño reparador? Y en el sueño reparador realmente todo lo que consumimos en el día es donde realmente se realiza el metabolismo de poder incorporar todo lo que hicimos en el día, tanto en lo que es aprendizaje como en lo que es alimentación, todo en ese sueño, en ese metabolismo de descanso es donde el cuerpo realmente incorpora todo esto. Se regenera, realmente. Esa es más o menos la palabra como para que se entienda. Porque si no tendríamos que empezar a hablar de química y todo lo demás y se hace un poco difícil. Pero justamente ahí es donde se incorpora al medio interno todo lo que le fuimos sumando durante el día. Cuando no tenemos este sueño reparador, cuando no hay esta conciencia del sueño reparador, las consecuencias son muchas, porque hay falta de atención, hay sensación de cansancio, agotamiento, falta de rendimiento, hay muchas cosas, excitación, crisis de ansiedad se relacionan con la falta de sueño. Bueno, sé que hay una especialista que va a hablar de todo esto, pero todas estas son consecuencias del no buen descanso. También influye en el trastorno de la conducta alimenticia, que también están como muy asociados. Es importante que haya una rutina
un hábito de sueño. Todo esto se logra, por supuesto, como todos los buenos hábitos, en repetición y con conducta, ¿sí? Podemos hacer, por supuesto, suspender los estímulos, ¿sí? Entonces es importante ordenar un poco lo que es el día y la noche. Entonces, si vamos a dormir de noche, depende, por supuesto, de cada familia, pero lo ideal es que el estímulo tipo 20-21 horas se corte, ¿sí? Entonces, poder tener una buena cena, después hacer un descanso con juegos, con el baño, con la preparación para el sueño, que es disminuir todo lo que es los estímulos, sea del teléfono, de la música, de las luces, de la televisión, de las pantallas, para lograr dormir entre las 22 y las 23 horas. Eso es más o menos lo óptimo. Porque estamos hablando de niños que a lo mejor a las 7 de la mañana ya se levantan para ir a la escuela. Entonces ahí ya tenemos las 8 horas de descanso, que es lo mínimo que se necesita. Sobre todo, cortar los estímulos. Cuando uno habla de los estímulos, también hablamos de los estímulos alimenticios. Disminuir el consumo de azúcar, porque las bebidas gaseosas, el consumo de chocolates, golosinas, todo eso también son estímulos alimenticios. Así como hablamos en el adulto, el café, el mate, el alcohol. Bueno, todas estas son cosas que se tratan de ir suspendiendo para mejorar el sueño. Cynthia Ender nos enseñó cómo cuidar nuestra salud a partir de la alimentación. Hola Lina, un gusto estar acá charlando con ustedes y quería contarte un poquito sobre esto que me estás preguntando, que es muy importante para poder mantener cambios de hábitos en el tiempo, es hacer pequeños cambios y que no sean tan radicales, o sea que no sean tan bruscos los cambios o tan de golpe, para que vos los puedas mantener en el tiempo y que uno vaya pudiendo acostumbrarse a esa nueva manera de comer, a estos nuevos hábitos, de manera paulatina y de manera que uno no lo esté sufriendo, porque tampoco está bueno estar sufriendo cuando uno come. Entonces, lo más importante para no fallar en el intento es hacerlo de manera paulatina y no estar sufriendo en el camino. Con esto de no estar sufriendo en el camino quiere decir de que para uno sentir que está comiendo bien, que está comiendo saludable, no significa estar comiendo perfecto, porque nadie come perfecto. Siempre en algún momento volvemos a comer algo que no es debido, o nos juntamos por ahí, tenemos una juntada con amigos, con familias y no comemos lo que nosotros consideramos lo más saludable, pero no quiere decir que esté mal. Hacer ese tipo de equilibrios nos ayudan también mucho a la tranquilidad también mental y las juntadas sociales justamente nos ayudan mucho a estar bien emocionalmente, que eso es importantísimo para mantener después en el tiempo la buena alimentación. Entonces, no es ser tan estrictos en la alimentación, sino mantener unos hábitos saludables en la semana y este equilibrio de que una vez cada tanto, si comemos algo fuera de lugar, no sentirnos mal, no frustrarnos, porque está dentro de lo que se considera saludable para lo que es mente y emociones. Así que eso está perfecto que se puede hacer. Por otro lado, pensar también que el comer bien es también un acto de amor propio y de autocuidado que uno puede llegar a tener hacia nuestro propio cuerpo. Pensemos que todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros ingerimos impacta en nuestra salud de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Entonces, mientras yo más sano coma, más cuidado estoy haciendo en nuestro cuerpo. Entonces, también eso va a detonar un mayor amor propio, un mayor cuidado personal, y eso nos va a permitir sentirnos mejor también a la hora de afrontar nuestras actividades. Entonces, eso también es fundamental tenerlo en cuenta para poder hacer una alimentación saludable. Tener en cuenta que es amor propio también y ayuda a estar bien emocionalmente. Así como todo lo que consumimos interfiere para bien o para mal en nuestra salud,
hay muchos alimentos que cuando nosotros comemos inflaman al intestino y eso hace que nuestro humor no sea el más indicado si es que es una comida que nos hace daño. Entonces estamos enojados, estamos cansados, estamos deprimidos si ese alimento nos afecta a la salud. Entonces por eso también es muy importante cuidar lo que uno come. Y no hay edad para empezar a comer saludable, porque por más que nosotros pensemos que ya somos grandes para comer saludables, en realidad no lo somos, porque por más que vos te empieces a cuidar después de muchos años comiendo mal, tu cuerpo va a notar mucho más rápido también la diferencia de comer saludable, ¿sí? Quizás no vamos a alcanzar a revertir alguna enfermedad, pero sí vamos a evitar que nos aumenten las dosis de un medicamento, o quizás no se nos declare alguna enfermedad, o incluso en algunos casos, si lo agarramos a tiempo, se puede prevenir o revertir la enfermedad. Entonces no hay edad para empezar a comer saludable y está bueno que empecemos en cualquier edad, ya seas un niño, seas un adulto o seas una persona mayor. Está buenísimo que empecemos de a poco a hacer estos cambios, que ya dijimos que eran de manera paulatina, para que puedas comer mejor, ¿sí? A su vez hay que tener en cuenta que si empezamos a comer sano desde niños, es mucho más fácil después en la edad adulta mantener una alimentación mucho más saludable. Entonces lo ideal es empezar de cuando uno es joven o niño, pero nunca es tarde y siempre hay que empezar a comer lo más sano que podamos, pero como habíamos dicho al principio, de manera paulatina, sin sufrirlo, para que podamos disfrutarlo y que sea no solo un nutrir el cuerpo, sino también nutrir las emociones, la mente y nuestro corazón con alimentos que realmente nos hagan muy bien a la salud. Espero que les haya sido de utilidad y estamos en contacto para cualquier otra consulta. La licenciada Lorena Brando habló de temas muy interesantes para todos. Miren. Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación a Chicos en el Aire. Hoy me han convocado para hablar de dislexia y me encanta porque es algo que tenemos que hacer visible siempre. Trabajamos constantemente para que la dislexia sea cada vez más visible y por eso me parece súper importante esta invitación. Primero me parece importante que podamos entender qué es la dislexia. La dislexia es una dificultad de aprendizaje de las más comunes, les diría yo. Entre el 7 y el 10% de la población tiene dislexia. Y siempre me preguntan, bueno, Lorena, ¿pero y dislexia qué es? Bueno, la dislexia es un trastorno de aprendizaje en el que se afecta la lectura, se afecta la decodificación, el reconocimiento de palabras, la ortografía, afecta la fluidez lectora. Y esto tiene impacto obviamente a nivel escolar porque, como todos sabemos, el aprendizaje está basado en lo que es la lectura y la escritura. Entonces, los chicos empiezan a manifestar dificultades en su proceso de alfabetización o empiezan a presentar dificultades un poquito más adelante. A veces se alfabetizan bien, pero la fluidez lectora siempre es escasa o está un poquito comprometida. Y entonces esto impacta en lo que es comprensión lectora. Bueno, la detección de la dislexia tiene distintos momentos. En el nivel inicial nosotros no podemos diagnosticar dislexia porque el niño no ha pasado por un proceso sistemático de alfabetización. Pero sí, en el nivel inicial aparecen indicadores que nos hacen prender pequeñas señales de alarma y entonces sí, lo que hacemos cuando las señas de nivel inicial detectan ciertas dificultades, nosotros hacemos el diagnóstico, vemos que ciertos precursores para la alfabetización están complicados y entonces lo que hacemos es un plan específico para mejorar el proceso de adquisición previa de la lectura y la escritura. Ahora, cuando el niño ya ha pasado durante 6 meses de escolaridad del nivel primario, del primer grado, 6 meses de escolaridad, y estamos en el mes de julio, agosto, y el niño no se ha alfabetizado, entonces ya nos tenemos que estar preguntando qué pasa. Un niño necesita 3 meses nada más para lograr alfabetizarse. Si no lo ha logrado, necesitamos hacer una consulta. A veces es simplemente que el niño necesita un poco más de tiempo y estímulos distintos. Y otras veces es porque estamos hablando de niños con dislexia. Entonces, no es lo mismo diagnosticar a un niño
a mitad de primer grado, porque ahí nosotros tenemos un abanico de posibilidades para mejorar la dificultad, que diagnosticarlo en tercer grado, después de que ha pasado primero y segundo, y entonces en tercero lo diagnosticamos, pero ya ha pasado por 2 años de altos niveles de frustración que se los podríamos haber evitado. Bueno, la dislexia no se cura. Eso es una pregunta que me hacen muy seguido. ¿Se cura la dislexia? ¿Va a dejar de tener dislexia cuando sea adulto? No. Lo que sí logramos es que esta dislexia se compense de una manera tal que no sea un obstáculo en la vida de la persona. Entonces, la persona tal vez en un adulto le cueste más manejar la ortografía, la fluidez lectora siempre va a estar un poco impactada, pero con buenos tratamientos la persona logra tener todas las estrategias para hacer que su lectura y su escritura sea lo más operativa posible. Bueno, en mi carrera profesional yo me he especializado mucho en lo que es dislexia, disgrafía y discalculia, que a veces me preguntan, bueno, pero ¿es lo mismo una cosa que la otra? No, nada es lo mismo, ¿sí? La dislexia tiene que ver con la lectura y la escritura, la disgrafía tiene que ver con escritura, y tenemos la discalculia, que son dificultades específicas en el procesamiento matemático. En mi experiencia, yo he trabajado con chiquitos que tienen distintos tipos de dificultades de aprendizaje, y lo que yo veo es, cuando nosotros los diagnosticamos tempranamente, la evolución es mucho mejor. Primero, porque los chicos ya tienen estrategias y encaran su proceso de aprendizaje con todas las estrategias y todos los sostenes que hacemos entre la terapia y los ajustes que hacemos a nivel escolar. Entonces, son niños que van consolidando su proceso de aprendizaje con mucha solidez, con buena autoestima, y hace que el niño pueda aprender con mucha seguridad. Diferente es cuando yo diagnostico a los niños en quinto, sexto grado, primer año del nivel secundario, y bueno, y ahí ya tenemos niños que han transitado toda una escolaridad con mucha dificultad. Hacemos el diagnóstico, ¿se puede trabajar? Sí, se puede trabajar, logramos compensaciones, sí las logramos, pero no es lo mismo que con los chiquititos, ¿sí? Otra gran pregunta que me hacen es, bueno, a nivel universitario, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder estudiar en el nivel universitario o no va a poder? Esto es recurrente, la pregunta, y yo les digo, bueno, a ver, la dislexia es una dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Sí se va a afectar lo que es comprensión lectora, pero bien trabajado los niños comprenden lo que leen. Y a nivel universitario hay infinidad de profesionales de todas las áreas, médicos, psicólogos, ingenieros, maestros con dislexia. Lo importante es saber que uno tiene dislexia para poder encarar el proceso de aprendizaje de la mejor manera posible, ¿sí? Yo una vez conocí a una psicóloga y le dije, bueno, ¿cómo hiciste? Porque tenía que leer un montón. Y me dijo, mira, Lore, es lo mismo, nada más que me llevó un poquito más de tiempo que a mis compañeros. Simplemente eso. Acá es importante aclarar algo que no lo dije, y es que para diagnosticar dislexia necesitamos primero establecer el nivel intelectual de la persona. Una persona con dislexia tiene un nivel de inteligencia totalmente normal. Lo que tiene es esta dificultad de aprendizaje en lo que es lectura y escritura, pero su inteligencia es totalmente normal y en algunos casos supera la media. Entonces, tenemos niños con una inteligencia totalmente normal que lo único que tiene afectado es este proceso, y entonces tiene todas las capacidades y las estrategias para poder avanzar dentro de una carrera universitaria. El rol de la escuela y de las maestras en caso de niños con dislexia es fundamental, y yo les diría es el pilar, uno de los pilares donde nosotros nos apoyamos. Los niños pasan 4, 5, 6 horas en la escuela, y la que es responsable del proceso de aprendizaje de este niño es la seño. Entonces, es súper importante, por eso son las derivaciones de las seños, e insisten tanto con la derivación, y me parece excelente, porque ellas necesitan tener las herramientas para decir, bueno, a ver,
Francisco, que tiene dislexia, ¿qué necesita? ¿Sí? Si bien nosotros tenemos algunas sugerencias que son generales para todos, como por ejemplo el tipo de letra con el que va a leer el niño, si bien nosotros tenemos estas cuestiones que son generales, después tenemos que ver cómo tramita la dislexia cada niño en particular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos los ajustes, que son ajustes de acceso, no le modificamos el contenido ni lo que va a tener que aprender, simplemente hacemos ajustes de acceso, entonces de esa manera el niño aprende. El consejo para los papás es, primero, si la seño señala que hay que hacer una consulta, hagan la consulta. Si no se lo señalaron, pero ustedes ven que el proceso de aprendizaje está complicado y yo tengo mi niño en agosto de primer grado y todavía no ha aprendido a leer y a escribir, consulten. Una vez que tengan el diagnóstico, no desesperen. Los niños con dislexia son niños que tienen una infinidad de capacidades, pero tenemos que saber acompañarlos. Entonces, si nosotros decimos, bueno, la dislexia le va a obstaculizar la vida y lo tomamos de una forma, digamos, negativa, entonces esto se va a convertir en una realidad. En cambio, si entendemos que es una dificultad de aprendizaje, que esto no lo va a trabar en nada en su vida, sino que es una condición que sabemos que la tiene y que lo tenemos que acompañar, entonces de esta manera sí va a poder aprender. Y ser siempre equipo entre lo que nos marca la seño, lo que nos marcan los profesionales y lo que hacemos nosotros en casa. No pueden ser ámbitos separados o burbujas que no se conecten entre sí. Aunque nos vamos a la secundaria, nos llevaremos todo lo que aprendimos acá. Nuevos amigos, nuevos desafíos, nuevas materias y nuevas historias por contar. Pero lo que siempre vamos a recordar es que acá empezó todo. Nuestras primeras voces al aire y la experiencia de ser parte de Chicos en el Aire. Y ahora sí, llegó el momento que no queríamos que llegue. Es nuestro último cierre como alumnos de sexto. Gracias por acompañarnos y ser parte de este proyecto tan especial. Les deseamos unas vacaciones increíbles. Que descansen, disfruten y se diviertan un montón. Nosotros iremos a la secundaria, pero siempre seremos Chicos en el Aire. Nosotros nos vamos, pero este programa sigue. Hasta siempre y gracias totales. ¡Chao!